pero imagínate que cada vez que vienes a la reunión tienes que asirte a 2 bombonas de 13 kilos cada bombona, subirlo a un tercer piso, y cuando llegas al tercer piso no solamente tienes que dejar las bombonas en su sitio, sino que además tienes que pagar 6 euros. Bueno, pues eso es lo que hace Vicky y su mamá cada vez que vienen a la reunión. Por esa razón hay sofás dispuestos caprichosamente en cualquier sitio para que estas personas tengan preferencia para sentarse en ellos. Además de pagar para venir a la reunión todos los domingos, le cuesta 6 euros venir desde su casa. Además de eso, su movilidad, para que te hagas una idea y para que puedas imaginarte lo que quiere decir, es como si te ponen un chaquetón. Hay unos chaquetones en Cruz Roja que le ponen a los jóvenes que van a atender a gente mayor, para que se hagan una idea, para que se pongan en la piel de la persona a la que van a atender. Y esa es la agilidad y la movilidad que tienen las personas desaventajadas por los años de vida, ¿verdad? La oxidación, el cansancio, enfermedades profesionales, un montón de etcétera. Así que cuando veamos entre nosotros viudas, bueno, yo conocí a su padre, los conocí montando una cocina, fui a montar una cocina allí y ahí fue nuestro primer contacto. Su padre era una persona excepcional, también nos despedimos de él y ya está con el Señor. Él, como yo, estudió para sacerdote hace muchos años, me contaba, y tenía un perro también, tanque, así que cuando veáis a una persona mayor entre vosotros, echad en vuestra mente todas estas circunstancias que a veces nos abochornan, ¿verdad? Porque a nosotros, que nos cuesta tan poquito hacer todas las cosas, tenemos nuestro coche, tenemos un montón de cosas que le faltan a mucha gente y podemos venir con absoluta liberalidad a la iglesia, nadie nos persigue, nadie nos mira mal, es tremendo, y a veces ponemos excusas tontas para no estar en donde debemos de estar. Amén. Por eso reconoced entre vosotros, en primera instancia, a los que trabajan, y también a esas personas que por su edad nos dan un ejemplo sin comparación, hermanos. Yo cuando veo a Nora pegar patadas a la puerta del coche, alucino. La veo en esa cuesta arriba, empujando con el pie, enganchándose en la mano, y todo para venir a casa de su Señor. Eso es un ejemplo, hermanos. Esos son los primeros, esas son las personas que van a ser distinguidas por Dios. Eso es amar al Señor. Amar al Señor, Señor, te amo, sí, pero ¿cómo me amas? Obedeciéndome, honrándome. Y son personas que ya han vivido la vida y están en una etapa en la que están esperando que el Señor pues tome la decisión cuando Él quiera, ¿verdad?, de llevarlas a su presencia. Pero mientras tanto están ahí fieles, permaneciendo en el Señor, haciendo las cosas derechas y edificándonos al resto de la iglesia, porque a veces piensas que edifican los que hablan, a veces los que están ahí quietecitos sin hacer nada edifican también. Muchas veces. Yo veo a Nora o veo a la mamá de Vicky o a Vicky con su muleta pagando sus 6 euritos, por cierto. 6 euros para una persona jubilada no son tus 6 euros, son tus 18 o 25 euros. Hazte una idea, ponte en su bolsillo, ponte en su piel y lo entenderás. Amén. Sin más preámbulo, ¿vale? Vamos a dejar que Albert comparta lo que el Señor haya puesto en su corazón. Después me gustaría orar, Silvia, Andrés y también por 2 personas que nos visitan, que han venido por primera vez a la iglesia. Me gustaría que a petición de Silvia también orásemos por ellas, para que el Señor las bendiga y para que el Señor las consolide y las guarde. Amén. Amén. Estamos en un tiempo de verano, de tentaciones, bueno, mejor estar en la playa a primera hora, y eso hay que vencerlo. Amén. Amén. La mejor manera de hacerlo es con fidelidad. Amén. Amén. Así que, Albert, por favor, cuando tú quieras, dispón del púlpito a la manera que creas conveniente. Si queréis repartir, repartir bolis y papel, hay papel por ahí, bueno.
Bueno, pues buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, se oye perfectamente. Vale, muy bien. Pues es un placer estar aquí de nuevo, de visita. Os traigo un abrazo y un saludo cariñoso de la iglesia en Barcelona, donde nos reunimos, en Pinar del Río, una iglesia antigua que ya por los 73 años, 74. Allí aún permanecemos por la gracia de Dios y os traemos pues el abrazo y el saludo de la iglesia. Bueno, hoy es un día importante, ¿verdad? Hoy es un día de elecciones y por lo tanto pues somos llamados, ¿vale?, para que ejerzamos nuestro voto. No sabemos si nuestro voto sirve para algo, pero al menos somos llamados para tomar una elección y es una elección importante. Y institucionalmente se constituye el día anterior, el sábado, como el día de reflexión, ¿no? Y aunque muchos pues ya no reflexionamos nada porque ya todos tenemos decidido lo que vamos a hacer, pero sirve en teoría para tener un día entero para pensar y reflexionar esta decisión tan importante que tenemos que hacer en nuestro país. Una decisión que implica algo trascendente para nuestro país durante 4 años y que nos va a afectar. Así que la sociedad entiende que para hacer una decisión importante hay que tener un tiempo de reflexión. Es importante reflexionar antes de hacer una decisión importante. Y eso es como está constituido estos 2 días, este fin de semana, ¿no? Pues os invito a que veamos en las Escrituras, en la palabra del Señor, otra decisión importante que tienen que tomar, en este caso, son los hijos de Israel, el pueblo de Dios, antes de entrar en la tierra prometida, antes de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Y ellos están asentados en la llanura de Moab. Mañana, si eso, os pondré un mapa con algún dibujo, mañana, el próximo domingo, si Dios quiere, os traigo un mapa con algún dibujo para saber dónde estamos. Pero hay una planicie enorme rodeado de montañas y de el Mar Muerto, y allí está el pueblo de Dios habitando y esperando la orden de partida para conquistar la tierra prometida. Ahora, es una situación especialmente íntima, especialmente trascendente, porque vamos a estar viendo Deuteronomio, y Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés. Las últimas palabras Deuteronomio se constituye de 3 discursos, de 2 poemas, así que las últimas palabras de Moisés, que más o menos se entiende que estuvo un mes, más o menos haciendo estos discursos, hasta su muerte. Y Moisés, Dios le ha dicho que no va a ver la tierra prometida, porque se rebeló contra el Señor en un momento determinado. Y Dios, que es un Dios justo, le castigó sin ver la tierra prometida. Así que está delante y Moisés sabe que no va a ver la tierra prometida, no va a cruzar. Pero quiere que esa generación entera consiga entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, tenemos en esta serie de sermones, en esta serie de discursos de Moisés, tenemos a alguien que ha estado meditando las palabras que va a decir a esta generación. Ha estado durante 40 años con una generación que no ha creído en la palabra del Señor y han fracasado en el intento de conseguir la tierra prometida. Y ahora Él se va y ve a toda esta generación con la preocupación de que hagan lo mismo que hicieron sus padres. Y Él los ama y desea que entren en la tierra prometida. Quiere que confíen en el Señor. Quiere que no duden. Que se abracen al Señor con todas sus fuerzas y caminen a pesar de las dificultades. Así que tenemos en estos discursos a alguien que pone toda su energía, todas sus fuerzas, todas las palabras meditadas, pensadas, para que vean la grandeza de Dios y para que confíen en el Señor. Así que vamos a estar viendo en esta mañana solo 5 versículos. Los primeros, la introducción, y Dios mediante veremos algún texto más en otra ocasión. Vale, pero hoy solo los primeros 5 versículos, pero es importante que entendamos cuál es el contexto en los cuales Moisés va a dar estos discursos hacia su pueblo. Vamos a leer el Deuteronomio capítulo 1, versículo 1
hasta el versículo 5. Deuteronomio es el quinto libro, empezando por el principio. Los 5 primeros libros los escribió Moisés, denominan el Pentateuco, y el quinto es estas que son sus últimas palabras que dirige a todo este pueblo que ha caminado con él en el desierto. Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Hay 11 días de camino desde Horeb, por el camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera. Después de haber derrotado a Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot y en Edrei, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta mañana vamos a pedir su bendición. Bendito Dios y Padre, una vez más, Señor, nos acercamos a tu palabra y queremos pedirte que nos la expliques, Señor, que nos des entendimiento de lo que acabamos de leer, Señor. Creemos que tu palabra es viva y que es eficaz. Y queremos poner nuestros corazones, Señor, delante de ti, para que nos hables, para que nos exhortes, para que nos transformes, nos consueles, para que la obra que cada uno de nosotros necesitamos, tú la hagas para la gloria de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, bendícenos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor, amén. Muy bien, así que tenemos pues esta serie, esta introducción en la cual se nos explica, se nos dan algunos datos de dónde están. Muchos lugares pues son lugares que desconocemos absolutamente nosotros y que sí que la mayoría de ellos se cree dónde están, se pueden localizar, ¿vale? Pero nos está narrando en unas pocas palabras todo el viaje que han hecho los israelitas desde un lugar que es Horeb. Horeb, o el monte Sinaí, es el lugar donde el pueblo de Israel se encontró por primera vez con Dios, después de que hubo salido de Egipto por mano de Moisés y todos los poderes y los milagros que Dios hizo a través de Moisés. Así que tenemos a un pueblo esclavo que Dios redime, que Dios lo saca con brazo poderoso delante del país más poderoso del mundo, y Dios lo chafa. Y salen porque estaban oprimiendo a su hijo, que es Israel. Y este pueblo llega a Horeb, o el monte Sinaí, es el mismo nombre, y allí se encuentra con Dios. Y hay una manifestación enorme de la presencia de Dios, y ahora veremos un poquito en qué consiste. De Horeb están un año y tardan 11 días hasta ir a Cades Barnea. ¿Y qué es Cades Barnea? Pues Cades Barnea es una población, es un lugar que está justo antes de entrar en la tierra prometida, yendo por el sur. Estamos en la tierra de Canaán, pues entrando por el sur, como si entrásemos por Andalucía, en España, pues ellos están al sur. Y en Cades Barnea envían a 12 espías para que vean la tierra. Y traen un informe que la tierra es maravillosa, pero 10 de ellos dicen que es imposible que la conquisten, y todo el pueblo les cree. Y Dios se enfada con ellos después de haberles dado hasta 10 pruebas, dice el texto, de su grandeza y de su fidelidad. Así que 11 días de camino, y después están, desde Cades Barnea hasta que el Señor se enfada con ellos y dice que ninguno de ellos va a ver la tierra prometida, 40 años. Y 40 años que están en el desierto hasta este lugar, al otro lado del Jordán, en el Arabá, en una zona desértica, en la planicie de Moab. Pero si Cades Barnea está al sur, si entran por debajo, esto está al este. Es decir, es como si están en Palma de Mallorca, ¿vale? Para entrar para España. ¿Por qué hay este cambio? ¿Por qué estos 40 años de andar? ¿Por qué no vuelve a repetir la entrada por el sur? ¿No? Si era el primer lugar donde Dios había pensado que iban a conquistar la tierra, ¿por qué están 40 años y ahora decide Dios entrar por el este?
Bueno, es difícil pensar el por qué, porque la Escritura no lo dice, pero sí podemos sospechar algunas cosas que a lo mejor os ayudan. En primer lugar, Cades Barnea, y lo vamos a estar viendo, es el lugar de rebelión de sus padres. Es un lugar para ellos agridulce, amargo sobre todo, porque sus padres se rebelaron. Así que cuando oyen Cades Barnea, lo que oyen ellos es rebelión, pecado, frustración, juicio, todo malo. Así que quizás por no ir al mismo sitio, donde todo lo que te recuerda es cosas que te han pasado malas, decide empezar de nuevo con esta generación y entra por el este. Otra de las posibilidades, que pueden ser complementarias, no tienen por qué ligarse la una a la otra, es que cuando entran se encuentran con Siquem. Y Siquem es el lugar donde por primera vez Abraham levantó un altar, Génesis capítulo 12. Y allí, en Siquem, levantó el primer altar en la tierra prometida a Abraham a Dios. Y ellos entran por ahí. Y Dios les está diciendo, estoy cumpliendo la promesa a Abraham. Soy un Dios fiel. Lo hemos cantado, ¿verdad? Soy un Dios fiel. Y otra posibilidad también es que cuando entran en la tierra prometida, allí se van a encontrar dos montes, Gerizim y Ebal, y van a renovar el pacto que hicieron en Horeb. Así que en Horeb es un monte donde se renueva el pacto, pero donde se hace el pacto. Gerizim y Ebal son dos montes donde renuevan el pacto esta generación. Dios les lleva al encuentro con Él a renovar el pacto en este lugar. Bueno, estas son posibilidades que nos podrían ayudar a entender por qué Dios los tiene ahora en este lugar. Pero como veníamos diciendo, el lugar es un momento absolutamente único y vamos a intentar captar la atmósfera, la trascendencia de este momento. Como hemos dicho, son las últimas palabras, es el último testamento de alguien que va a morir, las últimas palabras. Y por lo tanto, cuando alguien dice las últimas palabras antes de morir, estamos ante unas palabras que son importantes, ¿verdad? No va a decir, oye, ¿cómo fue el partido del Barça ayer? Sino que si va a morir, quiere decir el mensaje que quiere que quede para ellos, para la posteridad. Así que palabras sumamente importantes. Para ellos, para el pueblo, es un momento absolutamente nuevo, desconocido, porque el gran profeta de Dios, aquel que les habla de parte de Dios, en medio del canal por el cual se comunican con Dios, va a desaparecer. Y esa figura de confianza porque siempre lo han tenido allí, de confianza porque se han rebelado contra él no sé cuántas veces sus padres, ¿verdad? Esa figura va a desaparecer y se van a quedar sin una figura de referencia. Y Moisés lo sabe y además teme que sus corazones aún no hayan aprendido que quien realmente importa es Dios y no el propio Moisés. Amén, amén, amén. Y que su relación aún siga pasando por Moisés, no como obediencia a Dios, sino como figura idolátrica, como una persona a la cual podemos agradar para que esté contenta, más o menos seguirla, pero Dios nos da igual. Así que todo esto es la situación que está viviendo el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Y van a entrar en la tierra prometida sin Moisés. 40 años con él. Aquel que los había sacado de la esclavitud, que había venido un día con Aarón y les había dicho a todo el pueblo de Israel, Dios viene. Sois esclavos, pero Dios viene y os va a sacar. Y desde entonces Dios los acompaña y los saca por medio de distintos milagros, 40 años con Moisés. Y muchos de ellos eran jóvenes, tenían menos de 20 años cuando sus padres se rebelaron, así que por lo menos han vivido 60 años con Moisés. Solo conocen a Moisés. Y Moisés desaparece. Moisés se queda en la tierra prometida. Y aquel que parece infalible, aquel que para cualquier persona, incluso nosotros leemos el texto y decimos,
Si hay alguien que merece entrar en la tierra prometida es Moisés. Y no entra. Total, por una vez que se equivoca. ¿No? A nosotros nos parece, qué cruel, qué castigo más grande. Aunque su rebelión fue enorme. Porque no santificó a Dios delante del pueblo. Amén. Y sin embargo, esta figura ya no va a estar con ellos. ¿Están solos? ¿O no están solos? Dios está con ellos. Amén. Y las palabras de Dios son promesa y son verdad y son sí y amén en Él. Amén. Pero Moisés teme que sus corazones aún no hayan comprendido esta realidad y no la estén viviendo. Y se fijan en Josué, un joven, no era tan joven, pero Josué, que era un valiente guerrero, es el que pelea en Refidim, lidera el ejército mientras Moisés está con los brazos extendidos en el monte. Es el líder es el general de la batalla, Josué. Josué siempre está al lado de Moisés. Josué sube con Moisés cuando Dios llama a Moisés cuando está en el monte para que suba a su presencia. Él no entra en la nube, pero sube en la montaña. Más que nadie. Josué tiene toda la confianza de Moisés, pero Josué nunca ha liderado. Nunca ha tenido la responsabilidad. Puede ser que el pueblo no confíe en Josué como Moisés, porque están viendo la parte humana, no están viendo al Dios que está detrás de ellos. Así que es un momento difícil para toda una generación. Y aquí tenemos una aplicación para nuestras vidas. ¿Qué hay de nosotros? ¿Cómo estamos siguiendo al Señor? ¿Estamos siguiendo al Señor porque confiamos en algún hombre? Si el pastor Suso no está aquí, el domingo que viene, ¿seguiréis al Señor? Amén. Yo sí. ¿Seguiremos al Señor? Así. ¿O todo se ha acabado? No. Si uno de nuestros predicadores preferidos, un hermano fiel, o mi padre, o mi marido, o mi esposa, deja de seguir al Señor, o cae en pecado, mi fe se derrumba, no digo que no duela, pero mi fe se derrumba y abandono al Señor, o sigo al Señor, porque conozco al Dios que me ha llamado. Amén. Amén. Hay muchas personas que son como Joás. El rey Joás, rey de Judá en el Antiguo Testamento, dice la Biblia, en Primera de Crónicas, el rey de Joás sirvió al Señor todos los días del sacerdote Joiada. No es una palabrota, es el nombre, Joiada. Y mientras Joiada vivió, porque Joás era un rey que subió al trono con 7 años, por las intrigas políticas y todas estas cosas, pues subió con 7 años, y mientras el sacerdote Joiada estuvo con él, le fue hablando de Dios, le fue guiando, le fue encaminando, pero Joiada murió. Y a partir de entonces el rey Joás se apartó del Señor. Incluso llegando a matar al hijo de Joiada, de aquel que lo había acompañado y había sido su figura durante todos los años de su vida. Pero su corazón no seguía al Señor. Y muchas personas viven así. Viven la vida cristiana esperando que los demás nos saquen las castañas del fuego. Nosotros no cambiamos, pero esperamos que alguien siempre venga a decirnos cómo hemos de vivir, que hemos de volver al camino del Señor, que estamos lejos del Señor. Pero cuando esa figura desaparece, si en nuestro corazón no hay un cambio, Dios no lo ha transformado, vamos a dejar los caminos del Señor. Por eso es importante que nuestras decisiones las tomemos delante del Señor. Y si para la generación de Israel en el desierto era un momento culminante en sus vidas, ¿seguiremos al Señor sin Moisés o no seguiremos al Señor? ¿Confiaremos en la promesa de Dios o no confiaremos en la promesa de Dios? Cuanto más es importante en nuestras vidas hacernos las mismas preguntas. ¿Seguiré al Señor porque es mi Dios? ¿O le sigo porque mi mujer está conmigo? ¿Porque tengo trabajo?
porque está esta iglesia y va bien. ¿Sigo al Señor pase lo que pase? ¿Sigo al Señor porque tenemos paz y no nos persiguen por ser cristianos? ¿O sigo al Señor aunque me persigan? Y por supuesto Él nos tiene que dar la gracia y las fuerzas, porque yo no las tengo, para enfrentar una persecución. Es su poder Amén. y su valor. Amén. Pero estoy determinado a seguirle porque conozco a aquel que es la vida. Amén. Amén. No hay nada fuera de Él que desee. Él lo es Amén. todo. Amén. Muy bien. Así que estamos delante de toda esta generación, de estos discursos de Moisés, y es probable que la tensión que están viviendo se pueda cortar con un cuchillo. ¿Verdad? ¿Qué momento más entrañable, emotivo? Moisés se despide. Tenemos toda una figura, un emblema, un hermano que ha sido bendición y se nos va. Así que es un momento entrañable, muy íntimo y precioso. Como decíamos, podemos estar seguros que Moisés le va a poner todas las ganas a esas palabras, todo el esfuerzo, porque ama a este pueblo. Y ahora nos fijamos que en este texto que hemos leído, en estos 5 versículos, hay 3 lugares que menciona Moisés de manera específica. Hay toda una serie de lugares que tienen que ver al principio en el versículo 1, a todo Israel en el otro lado del Jordán, en el desierto en el Arabá. Y luego hay toda una serie de lugares: Suf, Parán, Tofel, Labán, Hazelot y Zahab. Estos lugares son el recorrido que hizo Israel desde que salió de Oreb, ¿vale? Distintos lugares. Se cree que fueron paradas, donde el pueblo de Dios estuvo más tiempo, o incluso algunos proponen que fueron lugares donde Moisés comunicó la palabra de Dios. Si eso fuese así, pues este sería el lugar donde Moisés comunica la última, el momento climático de su vida en cuanto a profeta del Señor. Pero los 3 lugares importantes y que son sumamente significativos para toda Israel, y que en ese momento que Moisés los diría enseguida, para ellos tienen un significado, y quizás para nosotros no lo captemos porque no hemos vivido, escribimos de pararnos y detenernos, ¿no? Seguro que hay lugares en tu vida que si los mencionas te vienen un montón de recuerdos, de significado, y son importantes para ti. Pues lo mismo le pasaba a Israel. En primer lugar, como hemos dicho, vamos a mirar Oreb, el monte Sinai. Dice, hay 11 días de camino desde Oreb. Oreb es por antonomasia el lugar del encuentro con Dios. Toda Israel, cuando sale de Egipto, no han visto a Dios. Conocen que Moisés les habla a través de él, conocen que hace milagros maravillosos y han tenido una manifestación de su presencia en medio de la nube que los acompañaba y en medio del fuego. Pero cuando llegan a el Sinaí, cuando llegan a Oreb, tienen una manifestación única en todo el mundo, en toda la historia. No ha vuelto a haber una Sinaí. Ha habido una manifestación más gloriosa de la presencia de Dios en la persona de Jesús. Y algunos incluso lo han visto transfigurado, sus discípulos. Pero el monte Sinaí es un lugar de revelación especial de Dios para todo su pueblo. Él se manifiesta a un pueblo que lleva 400 años esclavo, que mantienen la fe por medio de las promesas, por medio de la palabra, por medio de la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por medio del recuerdo de José, pero no se han encontrado con Dios. Y el monte Sinaí es Dios encontrándose con su pueblo. Por fin ha liberado a su hijo, y con estos términos tan cariñosos, Dios llama a su pueblo cuando habla con Moisés. Le dirás a Faraón, deja salir a mi hijo. Y por cuanto retenía a Faraón al Hijo de Dios, su pueblo en este sentido, hijo en minúscula, Dios le quitó la vida a todo primogénito, a todo hijo de Egipto. Si tú tocas a mi hijo, yo toco al tuyo. Y tú vas a perder.
Así que sale su hijo querido, su pueblo, su nación, y sale al encuentro. Y se manifiesta con su presencia, con un espectáculo, con un show de tinieblas, de luces, de rayos, impresionante. El monte temblaba, humeaba, un impacto de la presencia de Dios. Ojo, quien está aquí es distinto. Este no es un Dios como los que hemos visto en Egipto. Mucho cuidado con este Dios. De hecho, cuando Dios habla con ellos directamente, sin hacerlo por medio de Moisés, lo hace una vez. Y cuando el pueblo lo escucha, dice, no, Moisés, habla tú con este Dios porque vamos a morir. Este Dios es santo. Este Dios es omnipotente. Por favor, habla tú, Moisés, porque somos pecadores. Y vamos a morir. Así que es el lugar donde Dios manifiesta su gloria para que capten la grandeza y la majestad, el poder y la santidad. No es un Dios cualquiera. Amén. Amén. Además es el lugar donde se confirma el pacto. Y el pacto es una relación nueva que no tenían y que ahora queda confirmada perpetuamente. Y eso es un lugar precioso, porque el pacto significa una relación con Dios, es un compromiso con Dios. El pacto es como una boda, una relación confirmada y permanente de Dios con su pueblo. Así que todo el pueblo, delante de Dios, del Dios que los ha redimido, del Dios que los ha rescatado, del Dios que los ama, le confiesan amor eterno. Y le dicen, sí, haremos todo lo que tú nos digas y te obedeceremos. Y sobre esta confesión, el pacto se cierra, rociando sangre de los becerros, de la expiación, sobre todo el pueblo. Éxodo capítulo 24. Así que Dios ahora ha confirmado que es el Dios de este pueblo y que ese pueblo es suyo. Los ha redimido primero y ahora los ha hecho su pueblo. Por lo tanto, no es un pueblo huérfano. Tienen un Dios. Es absolutamente distinto, diferente, poderoso, que los ama y que entra en relación con ellos. Y les da dos regalos en Horeb. El primer regalo es la ley, la Torá, los mandamientos, la palabra de Dios. Es un regalo porque ningún otro pueblo tiene la palabra de Dios. Solo lo tiene Israel en estos momentos. Es un regalo precioso porque es el medio por el cual se van a conocer a Dios y se van a relacionar con Dios. De hecho, Deuteronomio capítulo 4 va a decir la palabra de Dios, la ley, cuando los demás pueblos la vean, van a decir cuán sabio es este pueblo. Van a quedar alucinados, van a quedar flipando. Nunca hemos visto a un pueblo que tiene una ley tan justa como esta. Es un pueblo especial. Porque tiene la ley, porque tiene la palabra de Dios. Y eso los hace distintos. Viven de manera distinta, conocen algo que los demás no conocen. Y otro regalo que les da en Horeb es el tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? El tabernáculo significa tienda, es una tienda. Tienda donde mora Dios. Y el Dios del Sinaí, ese Dios que se manifiesta en esa montaña, que la montaña tiembla, humea, que nadie puede tocarla porque morirá, ese Dios trascendente va a caminar con ellos y va a vivir en medio de ellos, en una tienda. Dios es un Dios que los acompaña. Y de nuevo, esta es una característica única de este pueblo. Por eso Moisés, cuando el pueblo peca, ¿qué le dice a Dios? Cuando Dios dice que su presencia no va a ir con ellos. ¿En qué nos distinguiremos de los demás pueblos, sino en que tu presencia vaya con nosotros? Amén. Amén. El pueblo de Dios no es pueblo de Dios sin la presencia de Dios. Y eso Moisés lo tiene muy claro. Amén. Así que todo esto es Horeb. Presencia de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, el pacto, la Torá, el tabernáculo. Horeb es un punto de encuentro absolutamente
maravilloso que cambia sus vidas para siempre. Y la pregunta para nosotros, 4.000 años después, 3.000 años después, es la misma. ¿Te has encontrado con este Dios? Amén, yo sí. Amén. ¿Te has encontrado con el Dios vivo? El Dios santo, el Dios que cambia la vida. El Dios que una vez se presenta, tu vida ya no es igual, nunca más. Amén. Hay un antes y un después de Dios. Amén. Hay un antes y después de Jesús. ¿Te has encontrado con este Dios? ¿Con este Jesús? En primer lugar, la palabra de Dios. Bueno, el encuentro con Jesús. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17:30, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan. Dios declara ahora a todos los hombres, en todas partes, que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres y resucitarle de entre los muertos. El encuentro con Jesús es un encuentro donde las personas son llamadas a arrepentirse de sus pecados y a creer en aquel que, habiendo muerto, ha resucitado. No hay encuentro con Dios si no es por medio de Jesús y de este Jesús. Además, en el día actual también tenemos un pacto, y es un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? De nuevo, el mediador es Jesucristo, Hebreos capítulo 9, versículo 15. Jesús nos trae un nuevo pacto. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Hebreos capítulo 8, versículos del 10 al 12. Del 10 al 12. Nos dice lo siguiente. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. El nuevo pacto consiste en 3 obras que Dios hace en aquellos que son su pueblo, para que sean en verdad su pueblo. La primera de ellas es que escribe las leyes en su mente y en su corazón. Es decir, que el Espíritu Santo obra en el creyente, haciendo que ahora esa ley que estaba externa, que se guardaba en el arca y que era el medio por el cual se conocían a Dios, ahora esa ley está en el interior del creyente. Y ama la ley y entiende la ley. Y quiere cumplir la ley. Quiere obedecer a Dios. Ese es un cambio tremendo que hace Dios en el nuevo pacto. Personas que antes querían seguir a Dios pero fracasaban, ahora, por medio de la obra del Espíritu Santo, transforma el interior del ser, de la persona, para que amen la ley y nunca se aparten de él. No digo que no puedan tener dudas, no digo que no puedan pecar, de hecho pecamos enormemente. Pero hay una distinción por medio de la obra que Cristo mandó en la cruz, en el nuevo pacto. Y es que ahora la ley para nosotros no es gravosa. ¿Lo habéis vivido alguna vez? Obedecer a Dios. ¿Y qué obtenemos? Gozo, paz. ¿Habéis sido alguna vez libertados de algún pecado? ¿De idolatría? ¿De adicción? ¿De dejar de hacer? ¿Qué sucede cuando dejamos un pecado para obedecer a Dios y Dios lo remueve de nuestra vida? Bendición, tiempo de descanso, tiempo de paz, tiempo de gracia. ¿Por qué? Porque obedecer a Dios
no es algo pesado. Hay lucha, evidentemente que hay lucha, y fracaso, pero hay bendición en la obediencia y en nuestros corazones. Amén. La segunda obra que hace este nuevo pacto que acabamos de leer es que nadie dirá a su hermano conoce al Señor, porque todos me conocerán. Intimidad con Dios. El nuevo pacto consiste en que cada una de las personas que son del pueblo de Dios, muchas gracias, cada una de las personas que han creído en Jesucristo conocen a Dios de manera personal e íntima. Están siempre en la presencia de Dios, porque entramos en la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Así que de manera permanente, el creyente que está bajo Cristo vive en la presencia de Dios. Amén. Y habla con Dios y escucha a Dios. Amén. No es desconocido a Dios. Y la tercera obra de este nuevo pacto es que los pecados son cogidos y quitados para siempre de en medio de la relación con Dios. No es que Dios se olvide de ellos en el sentido de que nosotros nos olvidamos de las llaves, sino que Dios decide que esos pecados ya nunca más van a entorpecer la relación, porque Cristo los ha pagado. Amén. Cristo ha pagado la culpa de nuestros pecados. Y por lo tanto Dios ya no tiene nada en contra de nosotros, y por lo tanto los pecados están perdonados. ¿Qué pecados? Los pasados, sí. Los presentes, también. Y los futuros también. Porque en Cristo todo pecado es perdonado. Y esa libertad del pueblo de Dios es en la cual vive y conoce a Dios. Le obedece, le conoce y vive en libertad de sus pecados. Este es el nuevo pacto de la sangre. Y todo esto viene a ser una realidad en el creyente cuando tiene un encuentro con Jesús. El nuevo pacto se le aplica automáticamente al creer en la persona del Hijo que ha muerto por sus pecados. La tercera cosa es la palabra de Dios. Como pueblo de Dios, al igual que en el Antiguo Testamento, no estamos exentos de la palabra de Dios. No estamos huérfanos de conocer a Dios, sino que nos da su palabra. Y dice Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Libres de nuestros pecados, de nuestros temores, de nuestros miedos, de la torpeza, de ignorancia, de desesperanza, de no saber qué hacer con nuestras vidas. Libres verdaderamente en Jesús. Y al igual que en el pueblo de Israel en el desierto, Dios ahora vive en medio de su pueblo. Y ya no solo en una tienda que cualquier israelita se levantaba una mañana y miraba donde estaba el templo y dice, ahí está Dios. Dios está conmigo, qué bien, qué alegría. Sino que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente en el momento de la conversión. Amén. Primera de Corintios, capítulo 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Amén. ¿Alguno de nosotros ha deseado ver el Sinaí? Ver lo que veían, esa nube que les acompañaba. ¡Wow! Decimos, ¡qué milagros! ¿Cómo podían desobedecer a Dios? Pues hermano, tenemos la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas. Eso que ellos seguro que anhelaban tener. ¿Eres consciente de que Dios mora en ti por medio de Cristo? ¿Eres sensible a la voz del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo percibir? ¿Cómo puedo crecer en mi intimidad con Dios? Obedeciéndole. Esto está absolutamente ligado. Cuanto más obedecemos, cuanto más le amamos, más somos capaces de percibirle. Amén. Dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que obedecer a Dios, amar a Dios,
tener intimidad con Dios. Así que todo esto es Horeb para ellos. Es un lugar maravilloso. Y espero que para nosotros el encuentro con Jesús en nuestras vidas sea un antes y un después, un lugar maravilloso. Amén. Y si hemos olvidado algunas de estas verdades, o si no las recordamos, o si no las estamos aplicando, pidámosle al Señor de gloria que nos las grabe en fuego de nuevo en nuestros corazones. Amén. Y ahora rápidamente, Cades Barnea. ¿Qué es Cades Barnea? Pues ya hemos dicho que Cades Barnea es el lugar donde tenían que entrar en la tierra prometida, después de 11 días de viaje. Cades Barnea es el lugar del compromiso. Es el lugar donde ahora les tocaba su parte. Dios los ha redimido, Dios los ha bendecido, Dios los ha hecho su pueblo, Dios los ha regado con bendiciones. Y ahora ellos tienen que comprometerse y creer y seguir, andar en fe. Solo en la palabra del Señor, pero con la compañía del Señor. Amén. Entrar en la tierra prometida no era una promesa, no era algo fácil. Había gente viviendo allí, había guerreros viviendo allí. Nadie, Dios nunca les dijo que hacerse creyente era vivir de manera fácil. Iban a luchar y a enfrentar batallas imposibles de ganar. Y no sé si es tu experiencia, pero es la experiencia de muchos, que cuando vamos al Señor, las cosas no son más fáciles, son más difíciles. Pero tienen sentido. No es una vida miserable, es una vida llena de gozo. Amén. 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 Y ellos tenían que enfrentar